All right, hello and welcome. I am Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C, where we fight for your American dream. And I'm really happy to be here with you today for another one of our free monthly seminars. The date is April 26th, and we're live on Facebook. And so if you're on Facebook watching this, please message us. Let us know that you're here. Give us a thumbs up or whatever you can give us on Facebook. And thanks. Hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano. Y estoy súper contento de estar con usted, hablando de otro seminario mensual, 100% gratis. El tema del seminario del día de hoy es de defensa de deportación. Y vamos para hablar de este tema, okay? So we're talking about removal defense today. That's the name of my topic, removal defense today. All right. So, welcome. My agenda, I'll do a little introduction, and then we'll get into the topic of removal defense today. So, bienvenidos. Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a hablar sobre defensa de deportación hoy, okay? Y así que para mi introducción, para que me conocen, pues soy Otis el Pro, soy abogado de inmigración, tengo mi propia firma de inmigración aquí en el área de la Bahía. También soy hombre de familias, mi esposa Wendy y yo tenemos 2 hijos, vivimos aquí en el área de la Bahía. Y soy también biciclista. Yo en el 2005 anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta y realmente fue una aventura buenísima, lo recomiendo. Y también soy Otis el viajero y he viajado a 23 países diferentes. Me encanta ir, conocer y realmente estar en otras partes del mundo y conocer a personas que vienen de otras culturas y que tienen otra forma de pensar y hablar y otros idiomas, otros sistemas de leyes también. Así que eso es un poco de yo y voy a decir todo eso en inglés. So, hello, my name, just so you know me, is Otis Landerholm. I'm the founding attorney. You know, many of you know me as the immigration attorney that I am. But I'm also a family man. My wife Wendy and I have 2 kids. We live here in the Bay Area. I'm also a bicyclist. In the bottom left corner here is a picture of me riding my bicycle across the United States, and that was in 2005. It was a really great trip. I recommend doing bicycle trips, any long-distance sports, very, very highly recommend them. And Otis the Traveler. I've traveled in 23 different countries. I've lived in 5 different countries, and really I love going to other parts of the world, meeting people from other parts of the world, getting to know people with other cultural backgrounds, who speak other languages, things like that. All right? So, todo eso pues forma parte de mi porqué, okay? Porque soy abogado de inmigración, all right? So a lot of this leads to my why, right? Which is like, why am I an immigration lawyer? Why do I even do what I do? And the reason that I do what I do is because I believe in the freedom of movement. Yo hago lo que hago porque yo creo en la libertad de movimiento. I always like to ask this question, right? Why is it that I could travel to all of these countries? And why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list, never once get deported, never once get caught crossing the border, never once have to fight about my immigration issues, right? You know, it was a pretty straightforward application. You got a visa and your passport, you travel basically wherever you want to. That was my experience, all right? Versus this picture, which shows the wall that exists between the United States and Mexico, and the crosses that are on this picture represent human beings, actual people who have died entering into the United States. And it's like, why is it so easy, simple for some people like myself to travel wherever we want to, right? And why is it so difficult
for so many other people to do the same thing? And wow, what a question, right? And that's really the question that has propelled me to practice immigration law. And the reason for it, if you want to know the truth, is because we've created a legal system that creates that difference, all right? We have a legal system that benefits certain people with certain types of documents, and that excludes or expels or deports certain other people with certain other types of documents. And that's the way the legal system's set up, all right? And right, wrong, good, bad, in my opinion, it's not a fair system. All right, it's prejudicial in favor of certain people with certain documents and completely prejudiced against certain other people with certain other types of documents, and it is, in my opinion, an unjust system. All right, so now that that's what I've figured out, like, let's fight about it. And here we are, and we're lawyers, and we're paralegals, and we're legal assistants, and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation, and that's what we do. All right, so I'm going to go back and say a couple of these in Spanish. So siempre hago la pregunta, ¿ya? De por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados en esta lista sin preocuparme de ser deportado y sin preocuparme de si me iban a agarrar cruzando o si me iban a detener y hacer un montonazo de preguntas o si, jamás tuve que ir a corte para luchar por mi derecho de entrar a un país, ¿ok? Fue bastante fácil para yo como un joven cuando estaba yendo a la universidad, fue bastante fácil ir solito con la mochila y ir a esos países, ¿ok? Mientras aquí está el muro que existe entre los Estados Unidos y México, y las cruces ahí en la foto simbolizan personas que han muerto, que están fallecidos entrando a los Estados Unidos. Y siempre es mi pregunta de por qué es tan fácil para algunas personas como yo viajar donde sea, donde queremos en el mundo, y por qué es tan difícil para la gran mayoría de personas hacer lo mismo. Y pues la verdad es que es eso porque hemos creado un sistema legal que crea esa diferencia, que da un beneficio a algunas personas que tienen algún tipo de documentación y que rechaza o excluye o deporte a otras personas que tienen otro tipo de documentación, y así es el sistema legal. Y para mí es un sistema legal no justo, y por eso aquí estamos, abogados paralegales, asistentes legales aquí en mi firma, y estamos luchando por los derechos de inmigrantes que quieren quedarse aquí en Estados Unidos, porque pues es lo correcto. Eso es todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo. Ahora vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es defensa de deportación. Okay? So that's all I'm going to say about me. Now we're going to talk about deportation defense. And specifically, my topic is deportation defense today. All right? So there's 4 questions I want to answer. All right? And I want you to, if you have questions about it as we go, direct message me, right? And my team can help you with that. All right? And maybe I can answer it directly here if you direct message me while we're going. So 4 questions to answer. The first is, what is removal defense? The second is, if someone is in immigration court, what are their options? Like, what options do I have, right? The third is, how has the process changed recently? Like, we're talking under the Trump administration, what changes have we seen? And the fourth is more about strategy. How can I maximize my chances of success if I'm in a removal case? All right? So we'll take those one at a time. So para la presentación de hoy, yo tengo 4 preguntas que quiero contestar. ¿Ok? Primero quiero contestar, pues, ¿qué es defensa de deportación? ¿Ok? Segundo, si alguien está en corte de inmigración,
¿cuáles son sus opciones? 3, ¿cómo ha cambiado el proceso de defensa de deportación, el proceso en Corte de Inmigración en tiempos recientes, como bajo la administración de Trump, como actualmente, cómo está cambiando? Y 4, cómo si yo estoy en Corte de Inmigración, cómo puedo maximar, cómo puedo mejorar mis chances de ganar mi caso. ¿Ok? Así que vamos a contestar esas 4 preguntas. Y mientras, si usted tiene cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, pues por favor que me mande un texto o un mensaje directo aquí en Facebook. All right. So first, what is removal defense? Removal defense is essentially defending an immigration benefit or applying for one in immigration court and in front of an immigration judge. All right? Let me say that again. Removal defense, basically, is defending an immigration benefit or applying for one in front of an immigration judge. All right? Does that make sense? That's basically all it is. All right? What's the process to do it? All right. Here's the way it works. Step 1 is what's called the notice to appear. We call it the NTA. If immigration believes that a person is inside the United States and in violation of their immigration status or has no immigration status, all right, then they issue what's called a charging document. It's called a notice to appear, all right? It's an NTA, we call it. And that notice is very, very important. They file it to the immigration court, which starts the hearings, all right? And they give you a copy. And on the copy that they give you, or the person that they're charging with, it'll have your name at the top, it'll have your file number, it'll have allegations against you, and it'll have charges. That document is incredibly important, all right? And if you've got that document, then this whole monthly seminar is for you, all right? And you are in removal proceedings, and you will want to really pay attention to how to deal with this, all right? So if that's you, your process has started, and you are in removal proceedings. The second phase of the process, look, some of those people are detained, and some of them are not, all right? So if you're detained, then the question is always, can we get you out, all right? Can we get you paroled out? Can we get you a bond or a bond hearing to request that you pay a certain amount of money and then be released so that you can fight your case outside of detention, all right? Because it's less expensive, it's easier to do, it also slows the process down considerably, so it gives you a better opportunity to really prepare all your arguments, okay? So step 2 is bond, get out of detention if you're detained, all right? Step 3 in a removal case are what we call the master calendar hearings, all right? In a master calendar hearing, imagine 20 different cases all on a docket, all in the same judge, and each one just goes up for 5 to 10 minutes at a time, and you go pretty quickly at a master calendar hearing. And really the goal of the master calendar hearing is to plea to the notice to appear, to the charges and the allegations, to explain your strategy to the immigration judge, and to submit any documents or any application that you have for an immigration benefit in front of the judge, all right? So that's the master calendar hearings. The 4th step is the application itself. Like, you want to prepare an application, all right? And so that application will be submitted at one of the master calendar hearings. And then the 5th step is your individual hearing, which is analogous to a trial, all right? The judge will want to hear your story. They call it an individual hearing because it is just for you, right? At least ideally, your time slot will be just for you, and the judge will hear your testimony and any witnesses that you put on and consider your evidence and decide your case, all right? Okay, that's it. That's the process. That's what removal defense is. So before I go on, I'm going to say all that in Spanish, okay? So, ¿qué es defensa de deportación? Okay? Básicamente, defensa de deportación es o defender el estado legal de inmigración de uno, o aplicar por un estado legal de inmigración,
ante un juez de inmigración en corte, ¿ok? Así que realmente es eso, no es nada más que eso, o defender o aplicar para un beneficio ante un juez de inmigración. Ahí está, ¿ok? Así que, pero ¿qué proceso hay? Básicamente hay 5 pasos, ¿ok? El primer paso se llama el NTA, o es la noticia de aparecer, ¿ok? Y si inmigración piensa que uno ha violado la ley de inmigración, o que ha violado su green card, o su visa, o si uno entró sin permiso legal, lo que hacen es preparan un documento que se llama la noticia de aparecer, que le meten al tribunal para comenzar las audiencias en su contra, ¿ok? Y en ese documento también le entregan a usted una copia, o al inmigrante una copia, ¿ok? Y luego en ese documento aparece su nombre, aparecen las alegaciones en su contra y también los cargos, ¿ok? Es sumamente importante prestar atención a todo lo contenido de la noticia de aparecer, porque es el documento clave de por qué está allí y bajo qué código de la ley de inmigración están diciendo que hay una violación y de por qué piensan ellos que usted es deportable o removable de los Estados Unidos. ¿Ok? El segundo paso es para personas que están detenidas, porque hay algunas personas que están libres durante el proceso y hay otras personas que están detenidas, ¿ok? Y para los que están detenidas, el segundo paso es pedir una fianza, una audiencia de fianza o un parole para salir de detención, porque su caso va a ser mejor, podemos preparar su caso mejor, podemos defenderle mejor, podemos pedir todos los records y todo, o sea, hay más tiempo para preparar el caso, es 1000 veces mejor y más cómodo y todo para usted si sale de detención, ¿ok? Y, ok, luego, el tercer paso son las audiencias preliminares, o en inglés son the Master Calendar Hearing. En las audiencias preliminares en corte de inmigración, imagínense, hay unos 20 casos, tal vez, ante el mismo juez en un mismo mañana, ponele. Y llega, está ahí con su abogado, está esperando en la sala del corte 1 hora, 1 hora y media, 2 horas a veces, esperando que el juez llame su caso. Una vez que su caso está listo, usted y su abogado van enfrente, ¿ok? Y el abogado básicamente va a explicar el propósito de las audiencias preliminares, explicar bien al juez cómo contestamos a las alegaciones y los cargos en la noticia de aparecer, ¿ok? Y luego explicar cuál es nuestro plan, cuál es nuestra estrategia y someter cualquier aplicación para remedio migratorio que podemos someter ahí, ¿ok? Eso es todo lo que pasa dentro de las audiencias preliminares. El cuarto paso es la aplicación, porque sí hay que trabajar y hacerlo bien y estar en comunicación con su abogado, con su equipo legal, para preparar bien una aplicación, puede ser una aplicación de asilo o de cancelación de remover o esas cosas. Y el 5 paso es la audiencia individual, que es mucho más como el jurado final, y en eso el juez va a considerar todas las evidencias que usted ha sometido, va a considerar su testimonio, porque usted va a contar su historia ahí en la audiencia final. Puede también dar testigos, si hay testigos allí, o expertos o personas que estaban allí, que le conocen o que conocen su historia. Y el juez de inmigración va a tomar su decisión. Y a veces lo hacen el mismo día o a veces después, pero sí, la audiencia individual es como el tiempo que el juez puede tomar su decisión final. Así que eso es todo el proceso. Y eso es defensa de deportación. Ahora, para que usted sepa, y si quiere una copia de esa presentación y una copia del video que estamos grabando ahora,
por favor, mándanos un texto. Puede mandarnos un texto de defensa de deportación a 510-646-0904 o el texto de defensa de deportación aquí en un mensaje directo aquí en Facebook. Y en inglés, if you're watching this in English, send us a text if you find the information helpful, and if you want a copy of this presentation and the slides and the video and things like that, then please send us a text to our office. Just text the word removal defense to 510-646-0904, or do a direct message of the word removal defense here in Facebook Live. Okay? So, and just so you have that, removal defense, REMOVALDEFENCSE, SE, to 510-646-0904. All right, and we'll send you the information for free. All right, so we've talked about what is removal defense. The second thing to talk about are what are my options. If I'm facing removal, what are my options? All right. So it's impossible to really answer that in a lot of depth and to do a complete answer to that in one conversation, all right? And it depends on many, many, many factors, all right? So for example, it depends on when did you arrive to the United States? Have you ever left the United States? What family do you have in the United States? What status, immigration status, does your family members in the United States have? Why are you alleged deportable, right? Why were you even put into immigration proceedings to begin with? Were you lawfully admitted to the United States in the past? Did you ever have a visa, a green card? What happened, right? What immigration, criminal, or other legal violations do you have in your past, all right? There are also questions that are important to ask, like, how were you arrested by immigration if you were, right? Because sometimes if they violated the law when they arrested you, you might have a different type of option as well, all right? So the options generally might include, and this is just a fast list, all right? First up here I put motions to terminate or to request a contested removal hearing. Like if you disagree that you should even be in court at all, right? You can file a motion to terminate your case and say, look, I shouldn't even be in court, all right? You can apply for adjustment of status if you're eligible for a family-based green card and you're eligible for it in the United States. You can apply for voluntary departure and consular processing. Those two things often go together if you're eligible for a family-based green card outside the United States. You can apply for asylum and withholding of removal and relief under the Convention Against Torture. You can apply for cancellation of removal, which is a huge topic, and it includes cancellation for green card holders and non-green card holders, and cancellation of removal under VAWA, and it includes cases like NACARA, you may have heard of, Nicaraguan and Central American Relief Act cases, HRIFA cases for Haitian refugees. It includes cases under 212C. We don't want to, it's complicated, all right? Applications outside of court, all right? So for example, you can apply for a U visa, or you might be eligible for TPS, or you might be eligible for DACA, or you might be eligible for other types of immigration relief outside of immigration court, maybe a VAWA petition, for example. And lastly, waivers. There are certain waivers that people can apply for in court. For example, the 237A1H waiver can waive immigration fraud if you've gotten fraud in your record. There are also waivers for crimes that you can do in court. And many more. The point of all of this, is that it's incredibly important to have a thorough, detailed, well thought through consultation with a lawyer who actually knows what to do in these types of cases, to know exactly how or what strategy or what's the best option to present in your case, all right? So that's really the point. So I'm going to go back and do this second issue, what are my options,
in Spanish, okay? So, la segunda pregunta es ¿cuáles son mis opciones? Si ya estoy en corte de inmigración, ¿cuáles son mis opciones? Pues sus opciones dependen de muchísimos factores, ¿ok? Por ejemplo, dependen de cuándo usted llegó a Estados Unidos y de si después de haber llegado, si usted alguna vez salió de los Estados Unidos. Depende de si usted tiene familia aquí en Estados Unidos y de cuál estado migratorio tiene su familia. Depende de por qué alegan que usted es deportable. ¿Qué pasó? ¿Ok? Depende de si usted alguna vez fue admitido y inspeccionado legalmente para entrar a Estados Unidos. Depende de qué inmigración, qué violaciones de inmigración, de criminal, si tiene historia criminal, o de otro tipo de violación de la ley que hay en el pasado, ¿ok? Y mucho más. También depende, por ejemplo, de cómo fue arrestado por inmigración, si es que tiene un arresto por inmigración. Ok, así que esos son los factores. Las opciones son muchas y es difícil realmente nombrarlos todos dentro de una sola charla, ¿ok? Porque hay muchas opciones si uno está en corte. Pero pueden incluir, por ejemplo, mociones para terminar su caso. Si usted, por ejemplo, piensa que ni debería estar en corte, que hubo un error, que ya tiene ganado su caso o algo así, no debería estar con audiencias, ¿ok? O si ya es ciudadano estadounidense, pues podemos terminar el proceso. También, la segunda opción es ajuste de estado. Si usted califica para un green card a través de su familia, por ejemplo, y si califica para hacerlo aquí en Estados Unidos, puede hacerlo ante el juez, ¿ok? También es opción pedir la salida voluntaria y luego hacer el proceso ante el consulado americano en su propio país. Eso es opción si usted tiene un familiar que puede hacerle una petición, pero no puede utilizarlo aquí en Estados Unidos. Hay que salir del país primero y eso es un trámite posible para poder salir y finalizar el caso afuera de los Estados Unidos. ¿Okay? El 4 es asilo y retención de remover y remedio bajo la Convención contra Tortura. Si usted tiene miedo por su vida de volver a su país, puede solicitar el asilo, que es protección legal en corte de inmigración. ¿Okay? El 5 es la cancelación de remover, que es un tema bastante grande. Y hay cancelación para residentes legales, hay cancelación para personas que no son residentes legales, que más que nada depende de si usted tiene 10 años en los Estados Unidos y si tiene esposo, padre o hijo que sufriría un nivel de daño extremadamente alto sin usted, pues puede ganar. Realmente la cancelación es ganar una mica, ganar un green card, residencia permanente aquí en Estados Unidos, si es que el juez cancela su deportación. El 6 son aplicaciones afuera del corte de inmigración. Puede ser, por ejemplo, una visa U, o puede ser tal vez la DACA o el TPS, o tal vez una petición bajo VAWA. Hay muchas aplicaciones que uno puede hacer que no es ante el juez. ¿Okay? Y si usted los gane, pues puede someter esas pruebas al corte y o terminar el caso o por lo menos cerrarlo sí, normalmente terminar el caso si usted ganó otro estado legal. Y el 7 es perdones, porque sí hay perdones que uno puede solicitar ante el juez de inmigración. Por ejemplo, perdones por un fraude que tal vez hubo en el récord de inmigración de uno. Hay perdones por crímenes también, ¿ok? Mucho dependen de muchos factores. Todo eso, los factores, las opciones diferentes, es realmente para, el mejor consejo, pues, siempre es hacer una consulta legal buena, profunda,
con un abogado que realmente sepa ganar estos casos y que ha ganado casos complicados ante el Tribunal de Inmigración. ¿Ok? Así que eso realmente, honestamente, recomiendo que haga una consulta legal buena con un equipo legal que realmente sabe ganar casos en Corte de Inmigración. Ok, el tercer son cambios recientes. So now we're going to talk about a third slide, which is on recent changes. And to do that, I want to just show the slide showing court backlogs. All right? So this year shows the immigration court system starting in 1998, going through 2018, which is most recent stats, and it shows the number of immigration cases that are currently pending in immigration court. And you'll see that in 2018 was the first year ever that case surpassed 700,000 cases pending in front of the immigration court. All right? So that's like what's happening right now. There's huge backlogs in court. Ahora voy a hablar sobre lo que está pasando y lo que vemos ahora, ¿ok? Así que eso demuestra los cortes pendientes, los casos pendientes antes de los cortes, y demuestra en todos los años, comenzando con el 1998 y terminando con el 2018, y demuestra la cantidad de casos que están actualmente pendientes ante el Tribunal de Inmigración. Y uno se nota que el año pasado fue el primer año con más que 700,000 casos pendientes ante el tribunal. Así que hay muchísimos casos, ¿okay? Hay muchísimos casos esperando su resultado y esperando su fecha en corte. Y pues hay que saber, hay que estar consciente de eso, y pues el señor Trump, realmente a él no le gusta nada eso. Así que lo que hemos visto son 3 cambios para combatir contra los casos pendientes que sí están, all right? So recent changes, all right? First, I put last in, first out. So starting in January of last year, the Attorney General has started to push, all right, on recently NTA'd cases, all right, and they really are trying to create a fast track within the immigration court system to push certain cases much faster through the immigration court process, all right. Part of this also is they're canceling administrative closure. They're not allowing for easy, I would say, termination on cases, and they're not allowing attorneys to continue or file motions to continue cases nearly as much as they used to before, all right? There are changes to detention. So people who are apprehended at the border are having a much more difficult time getting released from custody. And what that is causing is it's causing the cases to move much faster, because detained cases go much faster than non-detained cases. The last thing that we're seeing is new judges. In an effort to speed things up, the government actually hired more judges last year than in any year in United States history. And so it's important to understand that, because new judges mean, well, it can mean lots of different things, right? It can mean that those new judges now have a lot of cases that they can, they have more room to take on new cases and speed things up, right? It can also mean that they're not really fully trained. And it can also mean that they're not quite as well experienced, right, in the law, which highlights, again, the increased need to have good, solid legal representation, so that a lawyer can be there and say, look, judge, that's actually not what the law says, my client actually is eligible for this benefit, or my client actually can be released from detention, or, my client actually does qualify for asylum, or whatever it is, right? And you want somebody who can be there, who can really argue that on your behalf. All right. So, ok, eso ya dije en español. Los cambios recientes que hemos visto.
primero, comenzando en enero del año pasado, enero de 2018, los casos que recibieron las noticias de aparecer recientemente son los que tienen que salir más rápido. Así que hay como un fast track, hay como casos de prioridad que el corte está poniendo o sea, el acelerador en algunos casos. Así que también han cancelado unos beneficios ante el corte, como antes hacían un cierre administrativo en algunos casos, administrative closure, pero eso ya han cancelado, y antes terminaban casos y antes iban a dar mucho más flexibilidad en seguir o someter mociones de continuar una audiencia, pero ahora son mucho más estrictos en eso, ¿ok? También hemos visto cambios a detención. Si uno está llegando, cruzando la frontera, y si uno está agarrado ahí en la frontera, es mucho más difícil ahora que antes salir de detención. Y cuando uno sigue detenido, el caso mueva mucho más rápido. Así que, y pues es súper feo también estar cerrado durante todo el proceso. Y el último es que hay jueces nuevos. El año pasado el gobierno contrató más jueces nuevos de inmigración que en cualquier año de toda la historia de los Estados Unidos. Así que hay que estar consciente de eso, ¿ok? Y eso tiene consecuencias. Cuando hay jueces nuevos, no tienen tantos casos, así que pueden poner los casos con ellos y tienen mucho más espacio para terminar el caso antes. Pero a la vez no tienen tantos años de experiencia, no tienen el mismo entrenamiento. Hay que ir con ellos súper preparados, porque hay que poder argumentar y explicar a un juez nuevo que usted sí califica para tal y tal aplicación, usted sí califica para asilo, y aquí están los argumentos. O usted sí califica para poder salir de detención, o cualquier beneficio que es, usted sí tiene argumentos, y aquí están las pruebas, pues, y hay que demostrar eso, y hay que ir con un abogado que realmente sepa hacer esos argumentos ante el juez, ¿ok? Awesome. So that's all I'm going to say about recent changes. Now I'm going to talk about strategy. So the question is always, how can I make my case stronger? How can I do it as strong as possible? All right? Basically, one, have a solid game plan from the beginning of your case. All right? Learn how you're going to plead to your notice to appear. Learn about what applications you're going to file and what are the requirements, the legal requirements for that application. All right? Two, have a good lawyer and stick with them, all right? Judges do not like it when people are bouncing around from lawyer to lawyer to lawyer. It looks like you're trying to cause a delay in your case, all right? It doesn't look good on you. And often, when people hire our office, and that's been the story in the past, often we've got to clean things up in the past, which actually ends up costing more anyway. And so some people, you know, try and go with cheap, bad lawyers from the beginning. It's not a wise move, all right? Three, request and understand all of your immigration record. You want to request all the records that the government's looking at. You want them because you want to know, you know, sometimes there are mistakes in your immigration record. Four, if you don't understand something, ask. Ask. You want to understand everything because you might get asked about it in court. And so you want to really understand your case. Five, you want to maintain strong communication with your lawyer and with your law firm and with your legal team. If you don't have strong communication with your lawyer and your law firm and your legal team, then get a different lawyer, law firm, or legal team. You want good communication, all right? Six, practice, practice, practice. Before every hearing, you want to have run-throughs, all right? An attorney in my office just scheduled 3 separate run-through sessions of like 4 hours each to prepare one of our clients for an individual hearing that's coming up,
all right? And that's the level of practice that you want, because you want to take your case seriously, and you want to take your life seriously, and you really want to make sure that you're prepared for when you go into the courtroom, all right? So I'm going to talk all about this in Spanish, all right? So la cuarta tema que vamos a explicar es la estrategia. La pregunta siempre es cómo podemos hacer más fuerte mi caso, ¿ok? Y así que tengo 6 consejos. El primero es que hay que tener un plan sólido, un buen plan desde el principio de su caso. Así que usted quiere entender cómo va a contestar a las alegaciones y los cargos en su noticia de aparecer. Usted va a querer entender y conocer las aplicaciones que va a presentar en su caso, y también los requisitos legales de cada una de las aplicaciones. 2. Usted quiere tener un abogado bueno, representación buena en su caso. Y si está con un buen abogado, que sigue con un buen abogado. Si está con un abogado malo, pues que salga con ellos y que busque otro, ¿ok? Así que realmente los jueces no les gusta cuando uno tiene un abogado ahora y otro en la próxima audiencia y otro más en el futuro. Quiere seguir con un abogado bueno o con una firma de abogados buenos para que realmente puedan presentar al mejor su caso desde el principio. 3. Quiere solicitar y estudiar y entender todo su récord de inmigración. A veces hay errores dentro del récord de inmigración de uno. A veces aparecen las huellas de otra persona que no tiene nada que ver con su caso, ¿ok? O a veces aparece información de otra persona que tal vez comparte su nombre, tal vez. O yo he visto errores. Así que cuando eso pasa hay que saberlo para poder contestar esos detalles dentro de su audiencia, ¿ok? 4. Si usted no entiende algo, pregunte, hable con su abogado, pregúntele, hey, yo no entiendo ese aspecto de mi caso, ¿qué significa todo eso? Usted quiere entenderlo todo. 5. Necesita mantener fuerte comunicación con su abogado, con su paralegal, con su equipo legal, ¿ok? Porque la comunicación es todo en ese tipo de caso. Y tenemos que realmente conocerle bien y formar un equipo. Usted, nosotros, usted, su abogado, usted, su equipo legal. Si usted no tiene comunicación buena con su abogado, con su equipo legal, pues que salga de ahí y que busca una firma que sí mantiene comunicación buena. ¿Ok? Así que, y el 6, practicar. Porque para una audiencia final, que realmente es el último paso, usted tiene que estar preparado. Uno de mis abogados aquí en mi firma acaba de poner 3 citas de 4 horas cada una para preparar, para que nuestro cliente esté 100% preparado y que se sabe que es preparado antes de ir a la audiencia final. Porque estamos hablando de su vida, estamos hablando de su futuro. Eso es, todo depende de si ganamos este caso o no. Usted tiene que estar 100% preparado y usted tiene que sentir confianza y tiene que sentir listo, preparado para cualquier cosa que puede suceder dentro del corte. Y mira, siempre hay cosas que pasan dentro del corte que no esperamos, pero si estamos preparados para la gran mayoría de cosas, pues va a salir mucho mejor. Va a salir 1000 veces mejor si hicimos la práctica y si hicimos la preparación de si no, ¿ok? Así que realmente preparar. Ok, otra vez,
si usted quiere una copia de esa información, por favor, mándenos el texto Defensa de Deportación a 510-646-0904 o mándenos el mensaje directo aquí en Facebook, Defensa de Deportación aquí en Facebook. Again, in English, you want the information for free, the copy of this presentation, please send us a text, 510-646-0904, or do a message in Facebook. Just write the word removal defense, send it to us, and we'll follow up with you and make sure you get that information. Also, here is a copy of my book, all right? I wrote a book. It is called There Is Hope, Your Guide to Winning in Immigration Court, all right? It is, it's not a long book at all. It is like 74 pages, 71. It's 71 pages long, all right? It's an easy read. It explains the process. If you have questions about immigration court, we do have this in English and in Spanish, please let us know. Send us a message. I will send you a copy of this book for free for today only. You've got to send me a message today only, and if you do that, I will send you a copy of my book for free. Retail value of this is $23.50. You can get it on Amazon for $23.50, or you could message us directly right here, right now, today only, the 26th of April, and I'll send you a copy of this absolutely free, just because I want you to have the information, and I want to thank you for even being here with me today. All right, so I'm going to say that in Spanish also. En español, si usted está conmigo hoy, eso es una copia de mi libro, ¿ok? Es Hay Esperanza, su guía para ganar casos en Corte de Inmigración. Hay unos 70 páginas, 71 páginas, así que es un libro corto, es fácil leer, tiene la información sobre cómo hay que prepararse para un caso de deportación. Así que si usted está mirando este video hoy, estamos grabando eso, es el 26 de abril, y si usted nos mande un mensaje directo, yo le voy a mandar una copia gratis, okay, de mi libro, okay, o lo puede comprar en Amazon, son $23, $23.5 dólares si lo compre en Amazon. Pero hoy mismo le voy a mandar una copia de mi libro si es que me mande un mensaje directo y puede decir libro. Ahí y podemos hacer seguimiento para pedir su dirección y todo eso para poder mandarle eso. ¿Ok? Así que eso es solo para agradecerle por estar conmigo en el seminario de hoy, y también porque si alguien está enfrentando procesos de deportación en corte, yo quiero que cada persona esté 100% informada de cuáles son sus opciones, cuáles son sus derechos y qué puede hacer para mejorar sus chances de ganar su caso. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Thank you so much for being with me today. That's all I got. I'm Otis Landerholm, Landerholm Immigration A.P.C. We fight for your American dream. Thank you.